Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy hoy la bienvenida a un vídeo en el que vamos a hablar una vez más de literatura, porque hoy toca comentar en profundidad y por extenso la cuarta parte, la cuarta entrega de la pentalogía L'Ombre du Chardon, es decir, La sombra del cardo, pentalogía de la escritora japonesa afincada desde hace ya muchas décadas en la parte francófona de Canadá, Aki Shimazaki. Y la pentalogía es la forma favorita de Shimazaki, que escribe obras generalmente breves y generalmente ambientadas en Japón, pero escritas originalmente en francés y organizadas, como digo, en pentalogías. Hemos comentado de esta pentalogía, La sombra del cardo, ya las tres primeras entregas, que son Azami, Hozuki y Suisen, todas ellas con nombres de flores en japonés, y ahora toca comentar Fuki no To de Aki Shimazaki. Y esto de las pentalogías realmente le permite a esta escritora profundizar en cada uno de los personajes que crea e ir trazando conexiones entre personajes y entre el contenido de cada una de las partes de la pentalogía, como ya hemos visto al comentar las tres entregas anteriores de esta Ombre du Chardon. Es posible, como ya también comenté en los vídeos anteriores, leer cada entrega de la pentalogía sin leer las anteriores, con independencia de las anteriores, pero sin duda ayuda leerlas en orden. Ya digo que no es necesario, pero ayuda, y así es como yo lo he hecho. Fuki no To, que se publicó en 2017 y que aquí tengo en la edición original en francés, publicada por Lemeac Actes Sud. En español y en catalán publica estas obras Nórdica Libros, y en gallego la editorial Rinoceronte de Cangas do Morrazo, pero en esta ocasión he leído Fuki no To en la versión original en francés, y esta es una novela que se centra en el personaje de Atsuko. De hecho, creo que en la traducción española se incluye el subtítulo La granja de Atsuko, que como podemos ver aquí en la versión original en francés simplemente es Fuki no To, y por la parte inferior dice roman, es decir, novela. Nunca he entendido muy bien esto de que sea necesario incluir la palabra roman, o en inglés a novel, para que se sepa que lo que tenemos entre manos es una novela. Pero bueno, es una práctica muy francesa, una práctica desde luego muy anglosajona también, que yo la verdad es que nunca he entendido demasiado. Pero sí, esto es una novela breve que se centra en el personaje de Atsuko, al que ya se alude en entregas anteriores. Si ustedes han leído o visto los vídeos anteriores, recordarán que Atsuko es la esposa de Mitsuo, el protagonista de Azami, la primera entrega de esta pentalogía, quien tuvo una relación extramatrimonial con Mitsuko. Mitsuo tuvo una relación extramatrimonial con Mitsuko, protagonista de Hozuki, la segunda parte de esta pentalogía, de lo cual se enteró Atsuko a través de una llamada telefónica anónima de Goro, protagonista de la entrega número 3, que es Suisen. Así que, como ven, cada una de las entregas tiene que ver con un personaje en particular, y de hecho se narra desde el punto de vista, la historia está focalizada a través del punto de vista de ese personaje, un personaje diferente en cada una de las novelas breves. El matrimonio de Atsuko y Mitsuo, por supuesto, se resiente debido a esto, pero ambos deciden, al tener dos hijos, continuar juntos, pero trasladarse de la ciudad
de Nagoya a un pueblo pequeño en el que Atsuko cumple su sueño de trabajar en su propia granja, de ser dueña y regentar su propia granja. Por eso el subtítulo de La granja de Atsuko en la traducción española. Esta oposición medio rural versus medio urbano representa los intereses opuestos y las personalidades divergentes de Atsuko y su esposo Mitsuo, que continúan juntos más por rutina, más por comodidad, que por un deseo amoroso o sexual. En la novela, de hecho, se incide mucho desde el punto de vista de Atsuko en las diferencias que la separan de su esposo, a pesar del afecto que todavía existe entre ellos, a pesar, tengo que decir también, de esa relación extramatrimonial de Mitsuo. La novela está narrada, como es típico en esta pentalogía La sombra del cardo, en primera persona por la propia Atsuko. Abunda la introspección en esta obra, cosa típica de las novelas de Shimazaki. A través del personaje de Atsuko se introducen varias reflexiones relevantes. Y esto es también importante en la obra en general de Aki Shimazaki, que es una obra que se centra mucho, es una escritora que se centra mucho en presentar los pensamientos, las disquisiciones internas que tienen los personajes, sus reflexiones. Y en esta novela hay varias reflexiones focalizadas desde el punto de vista de Atsuko. Por ejemplo, una reflexión sobre la idea de matrimonio y las razones que pueden llevar a las personas a ese estado civil del matrimonio, así como los efectos del paso del tiempo y de los intereses divergentes de los cónyuges en una relación matrimonial. Hay una reflexión sobre la idea de matrimonio, hay una reflexión también sobre las dificultades para compaginar una vida laboral y una vida personal dentro del matrimonio. Hay una reflexión también sobre la huella que el pasado siempre deja en el individuo y sobre la influencia que el pasado tiene en el presente. Si ustedes han leído las novelas anteriores de esta pentalogía o han visto los vídeos que ya he grabado comentándolas, recordarán que ese es un tema principal de esta sombra del cardo, de esta pentalogía, la huella que el pasado siempre deja en el individuo y cómo ese pasado influye en el presente. Una reflexión, por tanto, sobre los recuerdos que uno suprime, sobre los recuerdos que uno trata de olvidar o que olvida incluso sin quererlo, pero que pueden reaparecer inopinadamente, que pueden aparecer de nuevo, que pueden reaparecer súbitamente y de una manera sorprendente e inesperada. En cuanto al tema del matrimonio, que es un elemento principal de esta entrega de la pentalogía, en esta novela la infidelidad de Mitsuo planea constantemente sobre la relación conyugal todavía existente entre Atsuko y Mitsuo, pero su valor funcional va transformándose a medida que van avanzando las páginas. De la sorpresa y el enfado iniciales de Atsuko se va pasando poco a poco a la visión de esa infidelidad como una señal para Atsuko de que no existe una verdadera compatibilidad entre ella y su esposo Mitsuo. Esa infidelidad acaba por objetivar el hecho de que Atsuko no ve realmente un futuro en una relación basada en un afecto sin deseo, en un afecto que está desprovisto de un deseo sexual, lo cual le provoca una profunda insatisfacción. Hay un afecto evidente,
y además bidireccional, podremos decir, entre Atsuko y su esposo Mitsuo, pero es un afecto, es un cariño que no tiene ningún componente de deseo, que no tiene prácticamente ningún componente sexual. Y sobre esto va a reflexionar profundamente la protagonista, Atsuko. En cuanto al pasado y la fuerza y pervivencia de los recuerdos, el personaje también femenino de Fukiko va a revestir una enorme importancia. Es un personaje que aparece aquí en esta novela por primera vez en la pentalogía y aparece como la señora Enju, candidata a un puesto de contable y de ayudante en el negocio granjero de Atsuko, pero es un personaje con un pasado singular que despertará en Atsuko unos recuerdos de sus años de estudios secundarios en el instituto que llevaban dormidos esos recuerdos durante varias décadas. Durante solamente un año en el instituto, si viajamos al pasado, y de hecho lo hace la novela, durante solamente un año en el instituto, Fukiko y Atsuko, cuando eran jóvenes, habían sido amigas, contándose sus intimidades en un cuaderno que se pasaban la una a la otra y comenzando a sentir una atracción especial la una por la otra, que terminaría cuando, al acabar la escuela secundaria, Atsuko asistiese a la universidad, pero Fukiko decidiese casarse, conscientemente tratando de ocultarse a sí misma y al resto del mundo su condición homosexual, que es también, junto con el matrimonio, uno de los temas principales de esta novela. Y en este sentido, aquí en Fukinoto se incluye también una reflexión sobre la capacidad expresiva de la escritura y del arte. Atsuko y Fukiko en su adolescencia utilizaban la escritura como vehículo para comunicar pensamientos íntimos que les resultaba difícil expresar verbalmente, y Atsuko sigue haciéndolo, al menos en una ocasión de adulta, al escribirle una carta a su esposo. Desde luego, y esto tiene sus raíces en el pasado, Atsuko es una persona que expresa sus emociones mucho mejor, con mayor locuacidad y de una manera más directa, más correcta, a través de la escritura que a través del lenguaje oral. Y esto es algo que también se nota cuando uno lee esta novela. La música también se ve como una manera de expresar emociones, porque cuando Fukiko en el instituto desea llamar la atención de Atsuko, le dedica una pieza de música clásica por la radio, el intermezzo de Carmen de Bizet, y varios momentos de la novela están subrayados por melodías clásicas que Atsuko escucha por la radio y que a veces reflejan su estado de ánimo. Las emociones se expresan, por un lado, a través de la escritura, por otro lado, a través de la música, que tiene además un enorme poder evocador. Fukinoto, esta novela que aquí tengo en mis manos, en esta edición original en francés, un formato bastante curioso, además alargado, esta novela es la historia del redescubrimiento y de la reactualización de unos sentimientos que habían nacido en un pasado lejano y que se avivan y sobre todo se afianzan, se reafirman cuando Atsuko se reencuentra fortuitamente con Fukiko y la contrata como ayudante y contable en la granja. Fukiko está a punto de divorciarse de su esposo, aquel con el que se había casado al terminar el instituto, para abrazar finalmente
y de una forma definitiva su homosexualidad en un contexto que no se presenta precisamente receptivo a ello. El reencuentro con Fukiko también hará que Atsuko se replantee el presente y el futuro de su matrimonio y se vea obligada a tomar una decisión, comprendiendo que quizá la infidelidad puede tener mucho que ver con la insatisfacción emocional o sexual de los individuos que se encuentran en una relación conyugal con intereses divergentes, pues tal es el caso de Atsuko y su esposo Mitsuo. Lo que en la adolescencia fue un sentimiento incipiente que Atsuko entonces no comprendía por completo y no aceptaba totalmente, se convierte ahora, ya de adulta, cuando es una mujer casada, en una certeza que podría cambiar su vida. Aki Shimazaki trata todos estos elementos psicológicos en esta novela de una manera realmente poética, muy profunda, a pesar de su característica economía lingüística, su lenguaje desnudo, típico de Aki Shimazaki, que en realidad confiere una enorme fuerza a la narración, porque de nuevo los silencios son en Aki Shimazaki tan importantes como las palabras. Las alusiones y las metáforas y los símbolos tienen en esta novela una relevancia especial. Y aunque la novela está focalizada desde la perspectiva narrativa de Atsuko, la caracterización de Fukiko es igualmente atractiva y podemos ver poco a poco cómo va creciendo y creciendo y creciendo la atracción mutua que ambas sienten y que se ejemplifica en especial en esa sección de la novela en la que viajan juntas, Fukiko y Atsuko, a la isla de Sado, un viaje que en principio planeaba Atsuko realizar con su esposo, que en el último momento no puede acompañarla y que es él mismo quien sugiere que Atsuko viaje con Fukiko, porque por supuesto Mitsuo, el esposo de Atsuko, no tiene ni idea, no se da cuenta de esta relación que se está empezando a desarrollar, esta atracción que se ha reavivado entre estas dos mujeres. Y en esos breves capítulos, en la isla de Sado, vemos la complejidad de los sentimientos de Atsuko. Por un lado, las dos mujeres se enfrentan al rechazo que la homosexualidad provoca en personajes con quienes se encuentran en este viaje, en el hotel o en japonés ryokan, por ejemplo, e incluso se registran en el hotel como si fuesen hermanas y no amigas o mucho menos amantes por esta razón. Pero una de las empleadas del hotel sospecha por la manera en que se comportan que la relación entre Fukiko y Atsuko no es precisamente la de hermanas. Eso por un lado. Por otro lado, en esta sección de la novela, en la isla de Sado, observamos cómo se va consolidando esa atracción sexual y la relación amorosa entre Atsuko y Fukiko, sobre todo en esas escenas en la habitación de hotel y en los baños, escenas cargadas de sensualidad y narradas con un enorme contenido poético que incide en los pensamientos más íntimos de Atsuko y que nos presenta no solamente las acciones de las dos mujeres, sino también las conversaciones íntimas que tienen lugar entre ellas y que ayudan también a ir consolidando una relación que no es solamente de carácter sexual. Estas escenas del viaje en la isla de Sado suponen un punto de inflexión, una suerte de clímax en la novela que tendrá una gran importancia en el desenlace de la misma. La novela se va
construyendo de esa manera a través de los pensamientos personales y más íntimos de Atsuko sobre su vida, sobre su pasado, sobre las personas, sus hijos, su esposo que lo rodean, y también con la llegada de Fukiko va aumentando una tensión de carácter sexual, sensual también, y la novela va creciendo en esa intensidad a medida que la relación entre Fukiko y Atsuko se va solidificando después de reavivarse al conocerse o al recordar, al volver a encontrarse, al reencontrarse y reavivar esas ideas, esos recuerdos del pasado que estaban ahí dormidos y que ahora renacen con mucha fuerza. De esa manera, la novela va creciendo en intensidad hasta que en este viaje de Atsuko y Fukiko a la isla de Sado nos encontramos con un clímax en la novela que determinará el desenlace de la misma, que por supuesto no voy a desvelar, pero que les animo, por supuesto, a que descubran leyendo esta novela de Aki Shimazaki. Ya digo que L'Ombre du Chardon, la sombra del cardo, es una pentalogía que se puede leer no necesariamente en orden. Esta es la cuarta entrega, pero desde luego para comprender mejor la pentalogía conviene leer las obras en orden, pero si se encuentran con Fuki no To y quieren leerla, pueden hacerlo sin ningún problema. No va a haber ningún problema de comprensión porque esas relaciones que se establecen con las novelas anteriores están de alguna manera subrayadas en cada una de las 5 obras que componen esta pentalogía, La sombra del cardo. Quiero que este vídeo sirva como invitación al descubrimiento de la obra de Aki Shimazaki. Si ustedes ya conocen la obra de esta escritora japonesa afincada en la parte francófona de Canadá, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece esta obra, el estilo, la escritura de Shimazaki en general, y podemos entrar en una conversación sobre eso en la parte dedicada a los comentarios. Recuerden que si leen en gallego, en español o en catalán, estas obras están traducidas a esas lenguas y publicadas por Nórdica Libros en catalán y en español y por Rinoceronte en gallego. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde a principios del mes de mayo del año 2025 he grabado este vídeo sobre Fuki no To, la cuarta entrega de la pentalogía La sombra del cardo, L'Ombre du Chardon, de Aki Shimazaki. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Les doy las gracias por su interés en estos vídeos, les doy las gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del mismo, y me despido hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta pronto.